Enorme poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo aquí desde estas instalaciones donde estamos reunidos como Iglesia de Cristo, desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por esperar pacientemente el momento que empezó la transmisión y nos da un gusto enorme poderles saludar. Reciban el aplauso de la gente que hoy está aquí reunida en estas instalaciones y con lo cual les agradecemos que nos hayan esperado. Saludamos a toda la gente de la familia Trasciende que por alguna razón no puede estar aquí. Algo les impidió. Oramos que pronto puedan tener la oportunidad. Y si es simplemente los quehaceres y las cosas que a veces nos agobian, las y los invitamos a hacer provisión de tiempo y a que no dejen de congregarse para que no se vuelva costumbre, como dice la preciosa palabra del Señor. El día de hoy les entrego el último mensaje en la serie El Modelo de Antioquía. Este sería el 9º mensaje en esta serie y quiero compartir con ustedes el resumen que lo he venido utilizando en cada uno de los 8 mensajes anteriores y que define la intención que tengo ante este tema que estoy desarrollando. La iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar en el siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser la iglesia en nuestro tiempo. Si observamos esas características y las imitamos, podemos construir la casa en la que Dios siempre ha querido habitar. Permítanme dar un repaso breve, rápido, de las características que la congregación de Antioquía desarrolló en su época. Hemos recorrido 11 características y son las siguientes. Número 1, Antioquía nació libre de estructuras, tuvo un nacimiento espontáneo, un nacimiento natural. Número 2, Antioquía experimentó un crecimiento basado en el obrar de Dios y no en programas humanos. Número 3, en Antioquía se establecieron canales abiertos para la comunión unos con otros y para la comunicación entre los creyentes. Número 4, en Antioquía operaba la gracia que afirma en el propósito. La mano del Señor estaba sobre aquella gente. Quinto, en Antioquía se pudo establecer un equipo libre de competencias y ambiciones personales. Todos entendieron que trabajaban para el Señor. En sexto lugar, Antioquía ejerció una influencia que trascendió las 4 paredes. No pudo ser contenido en un edificio lo que ahí comenzó a suceder. Número 7, en Antioquía se practicaba una libertad para la impartición y la dirección profética. Número 8, en Antioquía se tenía una visión y una previsión para el futuro. Número 9, en Antioquía desarrollaron una adoración de alto nivel. Número 10, Antioquía desarrolló una expansión y una delegación estratégica. Número 11, lo acabamos de ver la semana pasada, Antioquía se convirtió en un espacio y un ambiente adecuado para rendir informes. Pablo regresó de sus viajes misioneros y le contaba a la iglesia reunida las cosas poderosas que Dios había hecho. Nos resta en el tintero solo una característica por analizar para concluir este interesante estudio. La 12ª, la 12ª característica que Antioquía desarrolló es la siguiente. Antioquía se convirtió en un ambiente donde se podía practicar una corrección basada en relaciones y no en reglas. Escuchen por favor, la razón por la que quise tocar esta temática independiente
de lo que compartí la semana pasada es porque el tema que hoy voy a compartir es delicado y vale la pena que le invertamos tiempo y le prestemos atención. En Antioquía se podía corregir a las personas y la gente entendía que la corrección no afectaba las relaciones interpersonales, sino que la corrección forma parte de una casa que quiere hacer bien las cosas. Vamos a ver esto expresado, vamos al pasaje bíblico para que podamos entender el contexto de esta interesante característica en Antioquía. Pero a diferencia de todos los demás pasajes, este mensaje lo vamos a fundamentar en algo que el apóstol Pablo escribiría unos años después a la iglesia de los Gálatas. Vaya conmigo, por favor, Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Nos vamos a dar cuenta que en Antioquía se presentó la situación que Pablo, como un argumento en contra de la circuncisión, estaba presentándoles. Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Leo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía como los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún al noble Bernabé lo arrastraron también con la hipocresía de ellos. Dice Pablo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Un pasaje serio, un pasaje fuerte. Pablo se vio en la necesidad de tener una confrontación con Pedro. Pablo aclara en esta carta lo que sucedió, pero hay varias cosas que este pasaje nos revela y vale la pena considerar. Primero, que esto sucedió en Antioquía. ¿Puede decir esto conmigo? Diga: esto sucedió en Antioquía. No sucedió en otra parte, sucedió en Antioquía. Si Pablo tomó la decisión de confrontar a Pedro, fue porque en Antioquía había un ambiente donde esto se podía realizar. ¿Me hago entender? No lo hizo en ninguna otra parte. No lo pudo haber hecho en Jerusalén, no lo pudo haber hecho en algún otro lugar. Entonces, el pasaje nos revela varias cosas claves. No cierre su Biblia, váyalo corroborando. Primero, nos enteramos de que Pedro llegó a visitar Antioquía. Esto es interesante y me mueve un poquito a reír, porque fue tanta la influencia y el efecto que aquella congregación produjo, que el mismo Pedro, que no había salido para nada de Jerusalén, llegó a animarse a visitar y a conocer de primera mano lo que en aquel lugar estaba sucediendo. Yo, mi apreciación muy personal, no haga de esto una doctrina porque no tengo así como tal un fundamento escritural, pero mi percepción personal es que Pedro, aunque sufrió una transformación gloriosa en su carácter, en su manera de ser, seguía teniendo una personalidad extraña. Aquí es descrito como que por miedo estaba haciendo ciertas cosas, siendo que muchos tradicionalmente consideraban a Pedro como la columna de la iglesia. En la serie The Chosen, el director, el escritor de la serie, nos deja ver que probablemente el hecho de que el Señor le haya cambiado el nombre a Simón
por Pedro provocó una reacción de molestia en el resto de los discípulos. Esto no se lee en la Biblia, pero es interesante que el autor de esta serie lo haya capturado así. No sé si él indagó alguna otra información o no sé en qué esté fundamentado esto, pero es interesante porque el hecho de que a Pedro se le hubiera cambiado el nombre, para nosotros es una cosa muy linda, es algo maravilloso, pero para ellos pudo haber despertado cierta molestia. Y tradicionalmente, ustedes saben, quiero aclarar antes de decirlo, es un error, no es correcto, pero tradicionalmente hay quienes piensan que Pedro se convirtió en el primer papa, y esto no tiene ningún sustento, ni escrituralmente ni históricamente. De hecho, si se fija, la persona que es mencionada aquí con mayor autoridad que Pedro es Jacobo o Santiago, hermano en la carne del Señor Jesucristo. Precisamente esto toqué el miércoles pasado en la enseñanza donde estábamos compartiendo qué lugar debe ocupar María en cuanto a la fe, en cuanto a la adoración de la iglesia, y decíamos que uno de los mitos que no tienen un sustento y que más bien tienen una clara y abierta contradicción es el concepto de María siempre virgen, porque María ciertamente dio a luz al Señor Jesucristo siendo virgen, pero las escrituras nos enseñan que tuvo más hijos y más hijas, y de hecho 4 de ellos son mencionados por nombre en los escritos del Nuevo Testamento, y uno de ellos es Jacobo. Si se fijó en el pasaje que estoy utilizando ahora como fundamento, ahí dice: pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, dando a entender que era mayor la jerarquía o la influencia de Jacobo o Santiago, es el mismo, son sinónimos en diferentes idiomas, pero Santiago o Jacobo, hermano en la carne del Señor Jesucristo, era considerado una autoridad mayor que el mismo Pedro. Pero bueno, lo que quiero resaltar aquí es que Pedro por fin salió de Jerusalén. Estuvo encerrado, estuvo ahí confinado, no querían salir, no sé, tenían temor tal vez de que, como el temor que sobrevino a Elías, a este profeta, ¿se acuerdan? Que se metió a una cueva y cuando Dios lo confrontó, él dijo que estaba metido ahí porque no quedaba nadie que honrara al Señor, y Dios lo corrigió diciéndole: cállese, hay mucha gente todavía que no ha doblado su rodilla delante de Baal. Pero ese síndrome de ser único, ese síndrome que a veces sobrecoge a algunos creyentes y piensan que son los únicos que aman al Señor en todo el trabajo, y son los únicos que aman al Señor en toda la escuela, y son los únicos que aman al Señor en la colonia, se dan cuenta que Dios siempre se ha reservado un pueblo en todas las instancias. Bueno, por fin, diga conmigo, por fin salió de Jerusalén. Vino a Antioquía y no le fue muy bien en Antioquía, porque ahí fue confrontado. Entonces, lo primero es que Pedro llegó a visitar Antioquía. Segunda observación es que Pablo, en ese ambiente, en la congregación de Antioquía, Pablo se sintió cómodo para confrontar una actitud equivocada en Pedro, y nos dice en la carta a los Gálatas que le confrontó cara a cara. Ojalá todos los creyentes aprendiéramos a hacer las cosas así. Dejaríamos de practicar la murmuración que tanto daño nos hace. ¿Te gustó lo que dijo el pastor? ¿Te pareció sabio? ¿Te gustó la manera en la que le habló a fulano de tal? Eso no es resistir cara a cara, eso es practicar la murmuración. Les he platicado esto hace muchos años. Sonó mi teléfono y era una persona de la congregación y me dijo: pastor, está muy ocupado. No, adelante, le escucho. Me dijo: mire, es que aquí está el hermano fulano de tal y se está quejando conmigo de algo que usted dijo. Se lo voy a pasar para que le diga. Y se oía en el teléfono: no me lo pases, ¿qué te pasa? ¿Qué está haciendo? No, cuélgale. No le voy a colgar. A ver, tú me estabas diciendo a mí que el pastor hizo tal y tal cosa. Aquí está, pregúntaselo a él. No es cara a cara, pero es oreja a oreja, ¿verdad?
Y obviamente el otro hermano se sintió tan avergonzado que finalmente colgaron la llamada. Enseguida me llamó la persona para decirme: pastor, nomás quería que el hermano se diera cuenta que así es como se deben hacer las cosas. Y sí, así es como debiéramos hacer las cosas. Lamentablemente casi nunca sucede esto. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más por qué casi nunca sucede esto. Tercero, Pablo explica que lo que lo llevó a él a confrontar la actitud de Pedro es que Pedro tenía un problema de actitud, no era un problema personal entre ellos. Atención, Pablo no tenía un conflicto con Pedro, y esto es algo muy importante. Si aprendiéramos también a manejar las cosas en el nivel de las ideas. Hace muchos años uno de nuestros hijos pasó por la cocina de la casa y estábamos Mari y yo bien enfrascados en una hermosa discusión. Casi nunca sucede eso, tal vez suceda 2 o 3 veces diarias. Estábamos bien enfrascados en una discusión. Pasó uno de nuestros 2 amados hijos, nos miró y nosotros estábamos inspirados, bien bonito, teniendo una discusión no pequeña. Pasó unos minutos después, vuelve a pasar este chaparrín y ve que yo estoy abrazando a Mari y le estoy dando un beso en la mejilla. Cuando pasa, se nos queda viendo y dice: hipócritas. Se da la vuelta el chaparro y le digo: ¡ey! Como don Ramón con la chilindrina. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos dices así? Y dijo: hace rato los oí que se estaban peleando y ahora están muy abrazados y besándose. Le dije: a ver, hijo, tranquilo, a ver, ¿tú viste que mami me estaba golpeando a mí? No, yo la estaba golpeando a ella. No, pero estaban discutiendo. Ajá, estábamos discutiendo, no peleando. Peleando es usar las manos con el propósito de dañar a otra persona. Discutiendo es porque nos estamos tratando de poner de acuerdo acerca de algo, y esto es lo más natural que puede suceder en las relaciones interpersonales. Cuando tú puedes discutir con una persona en el mundo de las ideas, pero seguir amando a la persona, acabas de dar un paso de madurez. Lamentablemente es difícil lograrlo, porque cuando sentimos que vamos perdiendo, con mucha frecuencia apelamos a ofender a la persona para ver si ganamos la discusión. Pero sobre todo cuando en el matrimonio, que es el caso que estoy ilustrando, yo no he dejado de amar a mi esposa, aunque a veces tengamos que discutir por situaciones. Muchas veces ella no está de acuerdo en la decisión que yo tomé, muchas veces yo no estoy de acuerdo en la manera en que ella decidió hacer algo, y discutimos, pero nos seguimos amando. ¿Es difícil de entender esto? No, no lo es. Cuando hacemos un pequeño esfuerzo y aprendemos. Me acuerdo que una vez el que fuera mi primer pastor, el hermano Cupertino Vázquez, un día me dijo a mí esta frase. Me dijo: mira, Ramiro, no estoy de acuerdo con lo que acabas de hacer, pero defenderé como un perro el derecho que tienes a hacer las cosas como tú las quieras hacer. Bofetada con guante blanco. Qué interesante. O sea, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero voy a defender el derecho que tienes a argumentar, a presentar tu manera de pensar, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante es esto, porque esta es otra observación. Pablo nos explica en este pasaje que él no tenía una bronca personal con Pedro. No hay que inventar cosas. Pablo no tenía un problema personal con Pedro. La exhortación vino a raíz de un comportamiento o de una conducta inapropiada. Cuarto, Pablo expresa la verdadera razón por la que Pedro tenía esa actitud. La frase dice:
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Lo que movió a Pedro a tener una actitud equivocada, un comportamiento inapropiado, fue el temor que ejercían sobre él sus compatriotas, los judaizantes. Pero este es un tema muy importante de tratar. Esta es una de las áreas más difíciles de enseñar y de comprender en el ámbito de una congregación de creyentes. Amados, cuando se edifica una congregación donde se reconoce y se honra a los diferentes ministerios que forman parte de ella, se puede llegar a desarrollar una cultura donde es posible atender asuntos incómodos y hacer los ajustes necesarios para que las cosas se hagan de manera correcta, en el debido orden, sin ofendernos y sin hacernos daño. Esto es muy difícil de lograr en la actualidad. Les pido por favor que en la medida de sus posibilidades se mantengan despiertos y me regalen su atención, porque yo siento que este es un tema difícil de tratar, pero que en el contexto de lo que les he venido compartiendo creo que va a resultar un poquito más fácil hacerlo. Cada vez es más complicado corregir situaciones y establecer orden, el orden correcto en el desarrollo de nuestras actividades eclesiásticas. La gente cada vez es más delicada en cuanto a poderla corregir. En algún otro momento, en otro contexto y en otras enseñanzas, me he referido al tema del umbral de dolor de estas generaciones. Este concepto, espero que les resulte claro a estas alturas, hace referencia al nivel de resistencia que tenemos cada uno ante las cosas que nos suceden, y especialmente a las de tipo negativo. Entre más ha pasado el tiempo, más delicados nos hemos vuelto. Y ante esta ola de influencia que está ejerciendo el área de derechos humanos en las naciones, esto ha provocado que el ambiente de las congregaciones ya no sea tan propicio para la corrección. Es difícil corregir a las personas. La gente hoy se ofende, no le gustó, ya no digo una palabra directa, sino una alusión, un comentario, y la gente simplemente opta por retirarse de las congregaciones e irse a buscar un lugar donde lo cuiden, lo valoren, aunque en realidad esa reacción lo único que está revelando es falta de madurez y un nulo interés por su crecimiento y su desarrollo espiritual. Desde luego, hago la aclaración, hay maneras de hacer las correcciones, por supuesto. No estoy diciendo esto para justificar los abusos de autoridad y cuando las personas haciendo uso de su puesto, de su posición, abusan. No hablo de eso. Hablo cuando se hacen las cosas de manera correcta, pero aún así las personas se ofenden. El autor de la carta a los Hebreos hace un interesante comentario en este sentido, en el sentido de la importancia de tener un umbral de dolor más alto. ¿Me acompañan? En Hebreos capítulo 12, los primeros 6 versículos de este capítulo, el autor hace una comparación muy interesante. Dice Hebreos capítulo 12, versos 1 al 6, lo leo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Atención, dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Consideren, dice el autor, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta no es una porción bíblica muy agradable, lo reconozco. ¿Qué está diciendo el autor? No sé si le resultó claro o sea necesaria una explicación. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Está diciendo que Jesús es nuestro ejemplo también cuando lo que está enfrentando es contradictorio o diferente a lo que realmente él merecía. Jesús no merecía ser puesto en la cruz del Calvario. Jesús no merecía que se burlaran de él. Jesús no merecía, y sin embargo enfrentó todo eso con gozo, sabiendo que el resultado de todo ese sufrimiento produciría la iglesia que él vino a redimir. Pero luego el autor dice: tomemos esto como un ejemplo para que no seamos tan delicaditos nosotros. Mire, la frase porque aún no han combatido hasta la sangre en resistiendo contra el pecado, y ya se les olvidó que Dios demuestra su amor corrigiéndonos. Vamos, alguien diga: ups, aquí no cabe un gloria a Dios ni un aleluya, aquí cabe un ay, ay, ay. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el gozo del cielo, el amado del cielo, enfrentó en esta tierra situaciones difíciles, adversas, y entendió que era parte del proceso o sea, el costo que tendría que cubrir para redimir a la humanidad. Así que sufrió eso con gozo. A mí, que no se les ocurra llamarme la atención, porque me les voy. Me pierden. No es por nada, pero los testigos de Jehová todos los domingos van a mi casa, me andan buscando, me andan rogando. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Cuando tengan tiempo, sigan leyendo un poquito más y se van a dar cuenta ahí. Dice: porque ¿qué hijo es aquel al que Dios no corrige? Si Dios no los corrige, si se les deja sin corrección, Pablo usa una palabra muy fuerte, dice: serían bastardos y no hijos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el autor bíblico nos está presentando al Señor Jesucristo como ejemplo de resistencia, de tolerancia ante las circunstancias que la vida nos presenta. Y con mucha claridad dice: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Todo puede ir de maravilla en nuestra relación con la gente de una congregación, hasta que se presenta la necesidad de corregir un error o una actitud equivocada. Hermano, necesito hacerte ver que te equivocaste en esto. ¿Yo? ¿Cómo cree? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Ya vio lo que hizo la otra persona? ¿Alguna vez han visto a un jugador de fútbol que cometió una falta y que se levanta y diga: sí, me equivoqué, perdón? Inmediatamente nos ponemos a la defensiva, inmediatamente: no, pero es que también haga justicia, sea justo. Ya tocamos una área que a veces es muy difícil. La gente hoy en nuestras generaciones suele ofenderse por la mínima razón, y no tengo que decir, perdón, ojalá que no me malinterpreten, y bueno, voy a correr el riesgo si me malinterpretan. La gente simplemente decide salir de la congregación e irse a otro lugar donde no la corrijan o donde no le llamen la atención, donde esté cómodo. Quiero seguirla regando, pero a gusto.
quiero seguir equivocado en mis conceptos, pero que no me molesten. O sea, pastor, usted es bien lindo, usted es bien hermoso, mientras no me llame la atención. Me llama usted la atención y se olvida de mis donativos, y se olvida de mi asistencia, y se olvida de esto y aquello. Ahora, ¿qué creen ustedes que esté produciendo este tipo de actitud en la iglesia de Cristo? Esta delicadeza en las personas, ¿qué creen que esté produciendo? Definitivamente está produciendo creyentes delicados a los que no se les puede corregir, y en lugar de construir un espacio donde se aprenda, donde se me corrija si es que he hecho algo mal, no, la iglesia de nuestro tiempo es demasiado cuidadosa, por una parte, para no herir los sentimientos de las personas. Ante el temor de que la gente decida irse, opta por, mejor vamos a dejar las cosas así como están, y no se corrigen actitudes, no se corrigen situaciones. Sí, pero pastor, pero es que lo está haciendo mal esa persona. Sí, pero mira, ya viste cómo es, se va a ir. Por fe se va a ir. Entonces, como podemos observar, lo lindo de Antioquía es que fue una congregación que se convirtió en una plataforma donde también se podían corregir cosas, y no solo para ver la mano del Señor en operación. Pablo confrontó a Pedro por la actitud de este último, una actitud que mostraba según la situación en la que se encontraba. O sea, a Pablo le disgustó porque Pablo dijo que la actitud de Pedro era de condenar. Así dice, se le confronté cara a cara porque era de condenar. Es decir, la palabra ahí condenar se refiere a corregir, a confrontar, y llamó a la actitud de Pedro una simulación. Dice que en esa simulación que él hacía, arrastró a varias personas, y hasta el buen Bernabé ya se andaba comportando igual que Pedro. Esa simulación es una palabra que en el idioma original describe una actitud hipócrita a conveniencia. O sea, una actitud dependiendo de lo que me beneficie es como me comporto. Cuando Pedro se veía rodeado de judíos, él era muy estricto y era el más severo en cuanto a ritos y doctrinas. Pero cuando estaba rodeado de creyentes gentiles, era más bien relajado y tolerante con el comportamiento de ellos. Y esto desagradó mucho a Pablo, ya que estaba comunicando una deficiencia en cuanto a la enseñanza que se estaba impartiendo a los santos. Pablo entonces se vio en la necesidad de decirle a Pedro delante de toda la gente, esto es lo que me llama la atención, no sé si lo notaron, pero dice Pablo que delante de la gente le levantó la voz: dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que esta situación era mejor haberla tratado en privado? ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para que Pedro no se nos ofendiera. ¿Sí? Pero estamos hablando de dos apóstoles formados en la escuela de Jesucristo. Estamos hablando de alguien que ve en peligro no la amistad con Pedro, sino la actitud equivocada de Pedro. Por eso Pablo se está atreviendo a hacer este comentario de manera pública, porque lo que quiso fue obligar a Pedro a que tomara una decisión. ¿Cómo te vas a comportar? Si lo hacen en privado, yo casi les puedo asegurar que aquello habría sido una fenomenal discusión que no habría llegado a ningún acuerdo. Pedro seguiría defendiendo su posición, Pablo seguiría haciendo lo mismo, pero esto fue necesario ventilarlo de manera pública para que Pedro pudiera tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en realidad? Permítanme explicarles rápidamente.
En el caso particular de esta exhortación, de esta confrontación, estaba detrás un tema muy delicado que fue objeto de problemas serios cuando el cristianismo comenzó a establecerse en el mundo no judío, en el mundo gentil. ¿Por qué? Porque los judíos convertidos a Cristo insistían en que un verdadero creyente debía pasar por el rito de la circuncisión según la ley mosaica. Pero Pablo enseñaba y predicaba que ya no era necesario este rito, pues en Cristo ellos habían sido circuncidados espiritualmente hablando. O sea, la carnalidad ya no debería de ser un problema para los realmente convertidos al Señor. Pero se pueden imaginar lo que significaba este problema, lo que doctrinalmente hablando significaba esto en aquellos primeros años del cristianismo. La gente se preguntaba, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Debo circuncidarme o ya no es necesario hacerlo? Claro, si le preguntaban a Pedro y Pedro estaba rodeado de judaizantes, ¿qué creen que decía Pedro? Acá, pero tranquilos, levántense la túnica, pásenme el cuchillo, vénganse, vamos a arreglar esto, pero acá, tranquilos. Pero en esencia estaba cometiéndose un error, porque se seguían fomentando los rituales de la fe judaica al mundo que no era judío. Así que esto pues traía situaciones problemáticas. Ahora, si le preguntaban a Pablo decía, pero claro que no, por supuesto que no, Cristo es tu circuncisión, tú no tienes que hacer eso. Y entonces, quiero aclarar esto, quiero ampliar un poquito la aclaración. Amados, eran judíos convertidos al cristianismo. No estamos hablando de judíos que negaban a Cristo, no. Se habían convertido a Cristo, pero tenían como criterio que si de verdad se convertían a Cristo las personas, debían guardar la ley mosaica. Ahora, a ver si ustedes no se me ponen así como los Gálatas, ¿verdad? Y los ofendo y el próximo domingo no viene nadie. Déjenme aclararle algo. ¿Era necesario para los judíos seguir guardando esos rituales? No, pero tampoco era problema si lo seguían haciendo. Lo que sí era un problema era que le querían imponer estas cargas a la gente no judía. Y usted debe saber, debe recordar, si no se ha enterado, entérese, si ya se enteró, recuérdelo, que Pedro fue nombrado apóstol a los judíos, así como Pablo fue nombrado apóstol a los gentiles. Entonces Pedro podía seguir predicando al mundo judío y enseñarles que debían seguirse circuncidando y guardar esto y guardar aquello. No causaría ningún problema en el mundo judaico. Pero Pablo, que le había sido encomendada la predicación al mundo gentil, no podía seguir enseñando eso, porque de hacerlo los estaría convirtiendo al judaísmo y no a la vida en Cristo. Entonces, detrás de esto hay una controversia muy interesante, porque al final de cuentas, lo que Pablo veía que estaba en riesgo, y dicho de paso, es la razón por la que en la carta a los Gálatas Pablo revela esta situación que se presentó en Antioquía. Porque la carta a los Gálatas es un argumento completo de Pablo ayudando a los creyentes gentiles a que no tenían que guardar el judaísmo. Entonces, la actitud de Pedro nos deja ver que, aunque era una persona temerosa de Dios y que amaba a Dios, él seguía conservando actitudes religiosas innecesarias, pero se nos aclara que era por temor a las represalias que sus compatriotas pudieran tomar contra él. Y esto nos mueve, familia, a tomar consejo y a decidir qué hemos de hacer y cómo hemos de vivir nuestra fe en Cristo. Si la hemos de vivir como judíos o si la hemos de vivir como personas gentiles, pero que hemos recibido la expresión de vida en Cristo. Entonces, en aquel mundo, en aquel universo, ante aquella circunstancia, aquello generaba un problema. No debe generarlo ahora. Sí, Alberto. Si Bernabé lleva a Pedro,
Ya lo mencioné por ahí en son de broma. Dije, qué bueno que mandaron los de Jerusalén a Bernabé, a Antioquía, porque si han mandado a Pedro, aquello habría sido una fiesta sangrienta. Pedro seguía con sus conceptos, Pedro seguía con esa mentalidad. Y esto, familia, regálenme su atención, esto es muy interesante, porque nos revela algo de lo que necesitamos ser conscientes y tener cuidado en nuestro tiempo. ¿A qué me refiero? A que necesitamos tomar consejo y decidirnos a tomar la verdad enseñada en las Escrituras como nuestro fundamento e incluso, de ser necesario, defender lo que ahora somos en Cristo para no incurrir en el error en el que Pedro participó. Resulta más interesante esta situación si recordamos, para que tenga una idea. A ver si usted se acuerda que un día Pedro está en la casa de Simón el curtidor y tiene hambre y pide que le preparen algo de comida, pero mientras le están preparando la comida sube a la azotea y allá tiene un tiempo de oración. ¿Se acuerda? Esto está en Hechos capítulo 10, cuando tenga la oportunidad lo revisa. Mientras está Pedro orando, sucede que Dios trata con él de una forma sobrenatural y le muestra en una visión un lienzo que desciende del cielo, y que dentro de aquel lienzo están todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de animales prohibidos por la ley mosaica. Y cuando Pedro ve aquello que está descendiendo, él oye una voz y la voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice 3 veces: no, porque no voy a permitir que cosas comunes o inmundas entren en mí, porque yo soy varón judío. No sé si vieron la película de Click, donde se podía frenar la acción, ir a darle unas cachetadas a la persona y luego ponerle play. Qué ganas de que ese control existiera en aquella época, para ponerle pausa e ir a darle unas cachetadas a Pedro y decirle: ¡Ey, te está hablando el jefe! Si te está hablando el jefe y el jefe te está diciendo mata y come, ¿qué crees que debe de decir Pedro? ¿Pero cómo? ¿Cómo? No puede ser Dios, esto tiene que ser el diablo. ¿Cómo va a ser Dios el que me diga mata y come? Ahora, la voz le aclara: no llames inmundo lo que ya es santificado. Entonces tenemos un problemita. ¿Cuál es el problemita de Pedro? Que no está actualizado en la obra de Cristo. Él se queda con sus antiguos conceptos y este es el peligro. Por favor, cáptelo. Espero salir bien librado de esto. Este es el problema, que a veces nosotros venimos de una tradición, de ciertas creencias, nos convertimos a Cristo, pero queremos seguir manteniendo nuestras antiguas creencias y como que hacemos una adaptación de lo que antes creíamos. Ahora, en lugar de abrazar la verdad que el Espíritu de Dios nos está revelando para actualizarnos y entender que la obra de Cristo es completa en nuestra vida y que ya no hay necesidad de esos rituales. Pero vaya que Pedro tenía un corazón duro y difícil de tratar. ¿Por qué? A ver, no hemos terminado. 3 veces dijo que no y 3 veces la voz le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. En ese momento abajo están llegando unos varones tocando a la puerta y preguntando: ¿está aquí un hombre llamado Simón, que lo apodan Pedro? Sí, aquí está. Es que nos mandó nuestro jefe, venimos desde tal parte y queremos hablar con él. Y mientras Pedro está allá teniendo aquella visión, el Espíritu de Dios le da una palabra y le dice: he aquí unos hombres vienen a buscarte, no dudes en ir con ellos. Cuando Pedro baja, se encuentra con las personas. Estas le explican que Cornelio, orando, tuvo una visión angelical y que el ángel le dijo que lo mandara a buscar a él. Y Pedro, sorprendido y ante la palabra que había recibido, no dudes en ir con ellos, Pedro va a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro comienza de la manera más errónea una predicación. Miren lo que dijo Pedro: varones,
ustedes saben cuán abominable es para un varón judío entrar en la casa de unos pecadores. Gracias a Dios no había tomates. A ver, ahora sí que, ¿por qué no eres un apóstol normal? ¿Qué te acaban de decir? ¿Qué viste? ¿Qué experimentaste? ¿Qué te dijo la voz? Que no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Y lo primero que te hace decir: ustedes saben qué inmundos son ustedes y qué abominable es para mí estar aquí. Y bueno, Pedro les empieza a compartir el evangelio y sucede algo que rompe las estructuras mentales de cualquier judío. Se derrama el Espíritu Santo sobre aquella gente que no había sido bautizado en agua, que no había tenido una conversión al estilo judaico, y el Espíritu de Dios los llena. Están hablando en lenguas y Pedro está diciendo: ahora comprendo que el Espíritu Santo se derrama sobre quien Él quiere. Ahora cualquiera diría: ¿ya entendió? Pero ¿qué creen? Pues que aquí tenemos a Pedro unos años después teniendo una actitud falsa, aparentando que él es judío, no queriendo entrar en controversia con la gente de Jacobo. Y entonces lo vemos aquí en una simulación, en una hipocresía a conveniencia. Esta es la razón por la que Pablo se ve en la necesidad de confrontarlo y de hacerle ver: Pedro, no está bien lo que estás haciendo, estamos confundiendo a los hermanos, toma una decisión. Ahora, esto a mí me llama mucho la atención, porque nosotros necesitamos entender: hay gente que tiene visiones celestiales, hay gente que escucha la voz de Dios de manera clara y específica, pero que seguirá haciendo las cosas como ellos quieren. O sea, ya parece que agarraron la onda, pero no la han agarrado. Por eso, insisto, esta es una lección para nosotros, familia. Cuidado, cuidado. Estamos aprendiendo a vivir la vida que agrada al Señor. Debemos tomar la firme decisión de aprender y de renunciar a aquello que ya no nos sirve en cuanto a nuestro crecimiento en Cristo, y abrazar lo que en realidad nos ayude a crecer. Aprendamos a preguntar, despejemos dudas para que nada nos impida conocer la verdad y crecer en ella. Amados, es importante definir, por favor, aquí esta es una nota local muy importante para mí. Es importante definir si el lugar donde hemos decidido congregarnos, si ahí hay gente digna de confianza, gente íntegra que nos quiere enseñar a vivir la vida que agrada a Dios, y desde luego no perder nuestra capacidad de análisis. Claro, tener capacidad, criterio, como para no comernos todo lo que nos sirven, pero si yo confío en la casa a la que he decidido integrarme, entonces necesito abrir mi corazón y recibir el consejo sabio de gente que no nada más enseña cosas, sino que vive cosas prácticas. No sé si me estoy explicando. El gran problema es que ante tanto abuso y ante tantas dificultades como hay hoy en día en la iglesia, la gente se ha vuelto desconfiada. Y por un lado, hay personas que no tienen integridad y que están predicando el evangelio. Y por otro lado, hay personas muy desconfiadas que ya no se cree nada, y por otro, gente tan crédula que no pone en tela de duda nada. Y entonces, ¿qué hacemos ante esta realidad? Necesitamos desarrollar criterio, sabiduría, pedirle al Señor que nos ayude a ejercer discernimiento. Hay, por cierto, una serie de enseñanzas que estuve compartiendo durante la pandemia, una serie que titulé La imperante necesidad de desarrollar discernimiento. Está en el canal de YouTube de Ramiro Alvidres. Son varios mensajes, permítanme recomendarles porque creo que vale mucho la pena
asomarnos un poquito a esto y desarrollar criterio, tener sabiduría, si llega a ser necesario, familia. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? A ver, hace un tiempo prediqué un mensaje y lo titulé ¿Obras terminadas o productos en proceso? ¿Usted qué es? Levanten la mano los que se definen como una obra terminada. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en ustedes. ¿Cuántos levantan su mano? Ok. ¿Cuántos se reconocen una obra en proceso? ¿Cuántos reconocen que está? Ok, entonces todos estamos aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos aprendiendo. Bueno, si todos estamos aprendiendo, entonces quiere decir que me puedo equivocar, que puedo cometer un error, que puedo causar una molestia, un dolor, una tristeza en otras personas y que se hará necesario que alguien me corrija. Pero si no desarrollo la capacidad de ser corregido, entonces me voy a volver un creyente caprichoso. Ya no me gusta aquí, me voy a otra parte. Y lo que sucede hoy en día es que hay personas que están en un tiempo de disciplina en su congregación local y se van a otro lugar y los ponen a ser líderes y presidentes y cuánta cosa. Y entonces, ¿qué es lo que genera esto? Insisto, creyentes delicados, creyentes que hacen lo que ellos quieren porque lamentablemente en la iglesia presente nos gobierna mucho la necesidad. Entonces prefiero seguir teniendo desorden en las cosas, pero no quedarme sin músicos. Prefiero no corregir esto de aquello para que no se me vaya a ofender la gente. Cuidado, porque lo único que esto va a generar es que esto no se parezca a la iglesia de Cristo, sino sea un club de amigos que mientras no se les llame la atención están ahí, pero que en el momento que se les corrija no los vamos a volver a ver. Si llega a ser necesario, necesitamos recibir la corrección sin ofendernos, confiando que si nos corrigen es para nuestro bien, para mantener el orden adecuado en la casa, para evitar que nos desviemos y tomar la decisión de permanecer juntos como hijos, permitir a quienes les corresponda hacerlo, ejercer su ministerio para nuestro bien. Obviamente quiero levantar mi voz y decir, Pablo no puso en tela de duda el ministerio de Pedro, no lo descalificó, lo exhortó en cuanto a la actitud que estaba produciendo confusión en la gente. Y yo digo, qué bendición poder formar parte de una comunidad donde se nos pueda corregir en amor para nuestro bien. Qué bendición formar parte de una congregación que procura nuestro bien, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en Cristo. Pero todavía más bendición es ser gente que pueda ser corregida, exhortada, y que nuestro umbral de dolor no sea tan bajo que nos ofendamos tan fácilmente, que podamos ser verdaderos hijos en la casa de Dios. Voltee por favor con alguien y dígale, ¿cómo está tu umbral de dolor? Acá nosotros bromeamos familiarmente porque Mari tiene un umbral de dolor tan alto que cuando Mari me dice a mí, amor, me duele tal cosa, o sea, yo ya estaría internado, no sé si me explico. Bueno, qué importante es que elevemos nuestro umbral de dolor. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, con este mensaje llegamos al final de este estudio sobre las características de Antioquía. Como lo he dicho en cada uno de estos 9 mensajes, ellos son un ejemplo para nosotros. Ellos nos inspiran a edificar una casa digna para nuestro Dios. Entonces, permítanme terminar, como lo he hecho en todos los mensajes de esta serie, con algunas preguntas. ¿Qué hacemos con toda esta información? No voy a hablar. Ustedes díganme, ¿qué hacemos? Ponerlo en obra. ¿Qué dicen los demás? Pues cambie de serie. ¿Qué se está complicando la vida?
A ver si en la que sigue nos habla del amor de Dios. ¿Qué debemos hacer los que ocupamos posiciones de liderazgo ante todo esto? ¿Qué debe hacer cada uno de ustedes ante tal ejemplo? Déjenme hacer la pregunta más clara, más directa. ¿Hay algo que cada uno de nosotros debiera hacer con toda esta información? Voy a decir como aquellos varones que escucharon el primer sermón de Pedro en Hechos 2. Voy a decir: varones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta información, ante esta realidad? Porque ojalá que me explique. La serie de mensajes, la serie de enseñanzas termina aquí. Pero tengo la sospecha de que aquí es donde comenzará el efecto que esta información tendrá en nuestra vida. Entonces anhelo con todo mi corazón que no interpreten toda esta serie de enseñanzas como opcionales, como estuvo buena la serie, estuvo interesante, pero yo voy a seguir como Pedro. O sea, no importa que me hayan mostrado una visión celestial, no importa que haya oído la voz de Dios, yo voy a seguir pensando que no debo comer cosas inmundas. ¿O hacemos algo con esto? ¿Qué me dicen? Bueno, entonces vamos a responder esta pregunta, pero no levante la voz. ¿Usted qué cree que debe hacer con toda esta información? Usted. ¿Qué debo hacer yo con toda esta información? Y pues oremos y pidámosle al Señor nos ayude a hacer algo con esto. En cada circunstancia son 12 características. En cada circunstancia. ¿Cómo se manejaba esto en Antioquía? Voy a proponer esto, me voy a involucrar, voy a hacer esto otro, voy a confrontar cara a cara, no voy a practicar la murmuración. Voy a estar atento a lo que Dios quiere hacer, porque última pregunta y concluimos. ¿Será que Dios solo lo pudo hacer en Antioquía? ¿Será posible que lo haga en otra parte del mundo? Pero no en México, ¿verdad? ¿A poco en Nuevo León? ¿Será que en Monterrey? ¿De Monterrey puede salir algo bueno? ¿Será que lo puede hacer con Trasciende? ¿De quién depende eso? Oremos entonces. Padre bueno, gracias por esta oportunidad tan hermosa que me has regalado de sacar otra vez este material y compartirlo con quienes hoy integran esta parte, con quienes hoy integramos esta parte del cuerpo de Cristo en esta región. Ay, mi Rey, mientras le hacía estas preguntas a mis hermanos, estaba pensando en esa frase que a veces he dicho, que la historia de David matando a Goliat no se trata de David matando a Goliat, sino de nosotros matando los gigantes en nuestra vida. Que la historia de Moisés partiendo el Mar Rojo no es la historia de Moisés partiendo el Mar Rojo, sino es la historia de nosotros partiendo las cosas que parecen imposibles para poder darle expresión a lo que tú quieres hacer. Señor, todas estas encomiables características de Antioquía no son para que digamos, wow, qué increíble iglesia fue Antioquía, sino obviamente son para inspirarnos a nosotros a hacer lo que cada uno de nosotros pueda para poner nuestro granito de arena. Y ahora sí, como la Biblia lo enseña, cada uno de nosotros como piedras vivas, podernos unir a otros para construir la casa que tú quieres habitar. Mi Rey, cuenta conmigo. Aquí está mi vida. No puedo hablar por nadie más.
No puedo porque pues eso, obviamente tú lo quieres oír de todas tus hijas y de todos tus hijos, y sin embargo pues cada uno tomamos nuestra decisión. Pero Señor, en aquellos corazones donde tú encuentres el día de hoy esa materia prima, ese material con el que puedes trabajar, ayúdanos, ayúdame a ser uno de Antioquía en Trasciende. Ayúdame a ser uno de Antioquía en este entorno. Ayúdanos, Señor precioso. Queremos edificar una casa para ti. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Me ayudas? ¿Puedes extender tus manitas y orar por alguien que está ahí cerca tuyo? Padre precioso, aquí está mi hermana, mi hermano, y yo te agradezco por lo que estás haciendo en la vida de ella, en la vida de él. Y oramos, Señor precioso, esta tarde, pidiéndote nos ayudes a unirnos, entendernos, honrarnos como parte de tu iglesia en la tierra, como parte de esta congregación. Cada uno de nosotros voluntariamente se ha adherido a ella, y yo oro, Señor precioso, que bendigas la vida de mi hermana, la vida de mi hermano, que cada uno de nosotros como piedras vivas podamos expresar un testimonio de unidad y podamos, Señor precioso, ser respuesta a las necesidades que nos rodean. Podamos, como en su momento lo fue Antioquía, ser nosotros una congregación con estas cualidades, con estas virtudes, una casa que tú puedas usar para que mucha gente venga al conocimiento de la verdad que está en Cristo. Padre, haz tu voluntad en la vida de mi hermana y de mi hermano, haz tu voluntad en nosotros, en ambos, y ayúdanos a honrar y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a romper prejuicios, a acabar con historias negativas, a tomar la decisión de honrarte, de servirte y de darte a conocer en nuestros entornos. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén, amén. ¿Me pueden hacer un favorzote? ¿Pueden ponerse de pie? Estamos despidiendo a la gente que ha permanecido en la transmisión. Gracias por acompañarnos, familia. Gracias por su interés en esta serie, y con gusto la próxima semana estaremos compartiendo algo más. Por hoy, que Dios les bendiga abundantemente y gracias por habernos acompañado. Saben, mientras